¿Se acuerdan de una campaña de Nike de Odio a Neymar? Ajá. Y sabía que la mitad de la población lo odiaba. Hago una campaña de Odio a Neymar. Tienes que saber qué venderle a la gente que lo está pidiendo. Es muy fácil caer en la arrogancia de creer que tú sabes lo que la gente quiere y espera de ti. Y si no es auténtica y no hay una congruencia entre lo que piden y lo que das a cambio, te vas a equivocar. Si yo tengo una marca y busco que conecte con mi audiencia, ¿qué es lo que yo tendría que estar buscando hacer para realmente buscar una conexión? No hay una respuesta a esa pregunta de forma literal. Son muy pocos los factores que siempre son factores comunes. Uno es autenticidad y el otro es congruencia. Yo creo que la arrogancia mata más marcas de lo que creemos. ¿Cuál fue, por ejemplo, el factor de clave de conexión, por ejemplo, de RBD? Siento que RBD marcó una generación que rompió muchas barreras. Hay una parte que para mí fue clave, que fue el cruce de la fantasía a la realidad. O sea, tú podías ir al Auditorio Nacional y ver RBD cantar. Mia Colucci existía y tú la podías ver. Esas barreras, al romperlas, la conexión es infinitamente más grandiosa. Bienvenidos una vez más a un episodio de Crecedorex. El día de hoy estamos con una invitada de lujo. Ella es experta en temas de licensing, experta en temas de bienes de consumo. Maca, un gusto tenerte en Crecedorex el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Al contrario, el gusto es mío. Excelente. Pues me gustaría empezar con una de las preguntas con las que normalmente empezamos la conversación, que es, Maca, ¿cuáles son tus negocios y cómo han crecido en los últimos años? La verdad es que mi negocio central Ajá. son las emociones. ¿Por qué las Ese es el emociones? eje de mis negocios. Porque si no pudiéramos identificar qué emociones mueven al mundo, no le podríamos vender nada. Siempre he creído que no compramos productos. Sí, compramos cosas que satisfacen necesidades, pero siempre hay más de un satisfactor para cada necesidad. Y al final, la decisión de si compras uno u otro está movida por una emoción. Entonces, mi negocio central es licencias, es licenciamiento de marcas. Y todas estas marcas tienen una carga emocional muy importante. Y esas emociones son las que realmente hacen que un negocio se vaya hacia un lado, hacia otro, funcione o no, el mercado te responda o no. Entonces, estoy cumpliendo 30 años de haber iniciado este proceso de identificación de emociones, del por qué una persona compra una u otra cosa, o por qué una u otra marca puede ser más ad hoc o más beneficiosa en una campaña u otra. Y al final ese es el centro de cualquier negocio en el cual esté yo involucrada, emprenda o no. Claro. Panadería, que es la panadería licensing, ha sido mi core toda la vida y ha sido como que lo que me ha definido por muchísimos años. Es el negocio en el que pues he estado más enfocada siempre y donde es más fácil enfocar o explicarte el tema de por qué las emociones, ¿no? O sea, al final son marcas de entretenimiento, marcas infantiles, Sí. que lo que ves es una reacción, ¿no? De cómo el niño puede llevarse a algo tangible lo que ve en la televisión, ¿no? Casi siempre vienen de contenido, ¿no? Es como la forma más fácil de explicarlo. Claro. Pero lo mismo pasa en el tema de gaming, ¿no? En 2019, después de un año muy exitoso de ser una división de gaming dentro de panadería, se creó una empresa nueva que se llama Arena Esports, precisamente por ese auge que empezó a haber con el tema de esports y con el tema de gaming, que una vez más son tus emociones. Es tu espacio de relajación, es tu espacio de esparcimiento, es tu espacio de conexión, es tu espacio de entrenamiento y de motivación, incluso si es que además estás en la escena competitiva. Y hoy, ¿no? el resignificar hacia dónde va el negocio del gaming, dónde crece y dónde dejó de crecer en nuestro territorio, sobre todo en la escena competitiva, y hacia dónde dirigirlo, vuelve a ser el hacia dónde nos movemos y dónde están las emociones de las audiencias. Claro. Entonces es eso, es esa mezcla de cuáles son las emociones de las audiencias, quién es tu audiencia y qué quiere y cómo se lo puedo dar. Claro.
Ahora, entrando un poquito más a fondo al negocio del licenciamiento, ¿cómo funciona el negocio del licenciamiento? Porque creo que todos hemos visto la pasta de dientes con el personaje X. Sí. Y lo vemos como consumidor, pero no entendemos lo que hay detrás de, ¿no? Lo vemos todos los días, sí, en repetidas ocasiones. sí. O sea, yo no creo que haya un día de tu vida que no hayas visto un producto licenciado. O sea, estoy Sí. segura que no ha habido un producto, Sí. es un día que no hayas visto un producto licenciado. El negocio que hay detrás de una marca o de un producto licenciado es muchísimo más simple de lo que parece. Ajá. Al final es o sea, ¿cómo lo digo lo más fácil posible? O sea, es el uso, el permiso de uso de una marca registrada, protegida legalmente, a un tercero para ser explotada en un producto o servicio para su comercialización a través del pago de una regalía. Eso Sí. sería como la definición del libro, Claro. sería esa. Es permiso de uso de una marca, tiene que estar registrada, protegida, o sea, sí tiene que ser de alguien, o sea, alguien tiene que demostrar que es Claro. suya, ¿no? Para que tú puedas desarrollar producto, servicio, contenido, lo que se te ocurra, en donde vayas a involucrar a esa marca y le pagas a ese dueño un porcentaje de los ingresos que genere ese producto, servicio, contenido, lo que sea, por ser su dueño y prestártela. Totalmente. Eso Básicamente es te doy el permiso de uso de la marca y a cambio te doy Ya que me das una lana de que no te vaya. Exactamente. Sí, exacto. ¿No? Ahora, ¿hay diferentes tipos de licensing? O sea, ¿hay diferentes tipos de acuerdos? Sí. ¿Cómo cuáles son los más comunes? Es un negocio muy versátil, sobre todo porque la esencia del negocio de licenciamiento es un partnership. O sea, la esencia del negocio como tal busca una balanza de ganancias para ambas partes. Hay veces que hay un tercero involucrado, que puede ser incluso el retailer, o puede haber una campaña, o puede haber un medio, ¿no? De por medio. Entonces, es un negocio muy versátil que puede soportar diferentes modelos de negocio que aún ni siquiera hayan existido antes. Mientras tú y yo nos pongamos de acuerdo, o sea, no hay nada más complejo que eso, es un acuerdo de voluntades. Claro. Y es un intercambio, ¿no? De lo que para mí significa, ¿no? Es el costo de oportunidad que yo tengo como dueño de la marca y el costo de oportunidad que tú tienes de hacerlo con o sin mi marca. O sea, si tú vas a hacer una playera blanca, te va a costar más ponerle mi marca y la vas a vender más cara. Ese margen te tiene que dar para pagarme lo que yo quiero. Si lo que tú me vas a pagar para mí es suficiente, el negocio es justo. Claro. Entonces, eso ya puede ir de lo sublime a lo ridículo, el acuerdo al que llegues. Claro. ¿Qué es Ahora, lo más común? Lo más común, o sea, sí hay parámetros de industria a nivel mundial que se han ido estructurando a lo largo de los años. La regalía, hay muchas formas de calcular la regalía, pero el negocio está tan bien estructurado en este espíritu de ganar-ganar, que si yo me voy al modelo de negocio básico de cuáles son mis costos y en dónde quedan mis utilidades reales, si yo lo divido entre dos, en casi todas las ocasiones va a quedar un porcentaje de regalías que es idéntico al porcentaje que se calcula según el tipo de producto que es. Para que no suene tan cantinflesco, productos de consumo de volumen medio, ropa, accesorios, calzado, ¿no? Ese tipo de productos, ¿no? Cosas para el hogar. La regalía varía entre el 12 y el 16%, dependiendo de la marca, dependiendo del alcance, dependiendo del canal de distribución. Claro. Es negociable, algunos siguen cobrando el 10%, el más común es el 12%, ya el más caro de los líderes del mercado es 16%. Bueno, no, ya llegan como al 18%, de repente hay uno que se atasca, pero el promedio real es un 12%. O sea, es el más común, es un 12 regalía. Esa regalía se calcula sobre tu facturación, siendo tú el licenciatario. Eso quiere decir que es sobre el precio de venta a distribuidor o sobre el precio de venta al canal. Esa misma regalía se puede calcular y es directamente proporcional a de dónde viene el pago. Si yo, dueño del canal,
quiero comprártela en China, porque produces en China y prefiero yo importar porque me sale más barato, porque yo tengo contenedores y nada más lo tengo que rellenar, la regalía se va casi al doble. Okay. ¿Por qué? Porque ya no hay, o sea, porque tú licenciatario o cliente, ya no vas a pagar el precio de importación. Lo va a pagar el retailer y por lo tanto tú bajaste el precio. Al bajar todo el precio, si yo no te subo la regalía, el único que perdió fui yo. Claro. Ganó el importador, ganaste tú y perdí yo. Claro. O sea, ahorraste tú y perdí yo. Porque la base de la que me vas a pagar es menor. Entonces la regalía se tiene que incrementar. Para que, de alguna manera, yo pueda compensar el cálculo que se hizo en un inicio para establecer la regalía. Claro. Cuando los productos son de mucho mayor volumen, que hacen que el margen sea mucho menor, que son productos, normalmente alimentos y bebidas tienen este tipo de regalías a la baja. Si el producto es de altísimo volumen y margen chiquitito, que te da un montón de dinero, pero al final te lo da por el volumen, no por la unidad, la regalía tiene que ser mucho menor. Okay. O sea, se vuelve una regalía de un solo dígito y pues más cercana al para abajo del 5 que para arriba. Claro, porque el negocio está en el volumen. Porque no lo da. O sea, el precio unitario no lo da. Sí. Entonces, pues tienes que buscar que tu negocio esté dado por el volumen. Y otra vez, es un costo de oportunidad. ¿Y dónde está el sentido del negocio? Si yo me emperro en que a mí o me pagas el 10 o no voy, pues no voy a ir. Y no va a ser negocio ni para uno ni para el otro. No te va a alcanzar. Sí. Entonces no va a jalar. Sí, sí. O pañales, por ejemplo, ¿no? O sea, negocios que son de millones de unidades en muy poco tiempo, la regalía tiende a bajar mucho. Claro, porque hay mayor transaccionalidad. Exactamente. Otra de las razones por las que la regalía puede bajar es porque el volumen es muy corto, o sea, es muy poco y el precio es muy alto. Entonces, ahí el efecto es inverso, pero tampoco puede aguantar una regalía muy alta porque el precio es muy alto y proporcionalmente la regalía sería muy alta. Entonces, a lo mejor también estamos hablando de una regalía de un dígito en electrónicos, por ejemplo. Pero porque el precio unitario es tan alto y el volumen no lo da, el efecto es el mismo en cuanto a la regalía. Entonces, ese es el modelo real. Hay licencias que van directo al retail. ¿Qué pasa? El canal de distribución quiere importar directo cierto producto de algún lado y solamente le va a poner tu marca o va a hacer una promoción o te va a utilizar como plataforma de publicidad, ¿no? Para identificar un producto que van ellos a lanzar. O lo va a asociar a una marca propia, ¿no? Ahí tu licenciatario cambia de modelo de negocio porque ya no hay intermediario. Es el canal directo que va a las manos del consumidor. Entonces, ahí la regalía puede variar también porque normalmente se cobra sobre el precio de venta público. Claro, es la cadena de retail quien hace el negocio. Exacto. Okay. Ahora, ¿por qué licenciar? ¿No? ¿Y por qué contratar una licencia? Que, digo, creo que hay diversos motivos, ¿no? Me viene en la mente, por ejemplo, el deal de Messi, ¿no? Donde, ¿cuál de todos? Bueno, exacto, o sea, ¿cuál de todos, no? Pero al final, por ejemplo, el hecho de que Messi esté en la Liga de Estados Unidos, pues al final trae las miradas y trae obviamente la audiencia. Entonces, como la llevó al Paris Saint-Germain. Exactamente, ¿no? Exactamente. Ahí es donde ves cuánto es el poder de la marca. Exacto. Esa es la razón de por qué licenciar. Exacto. ¿Hay alguna otra razón detrás o crees que es como la principal? A ver, hay dos razones. O sea, hay dos vías, no dos razones. Claro. Hay dos vías. Una es por qué yo, dueño de la marca, quiero licenciar. O por qué yo, dueño del producto, quiero una licencia. Claro. O sea, la pregunta es la misma, pero sí tienes dos actores. De las dos caras de la moneda. O sea, tienes las dos caras de la moneda. Entonces, si yo soy el dueño de la marca, ¿por qué licenciar? Porque no soy experto en todo. O sea, porque yo soy Messi, ojalá, y sé jugar muy bien fútbol. Claro. Pero pues, no sé nada de producción de playeras, no sé nada de producción de proteínas de alto rendimiento, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, yo puedo escoger esas categorías en las que yo quiero controlar porque son las que domino. Pero zapatero a tus zapatos. Entonces, ¿por qué yo ponerme a desarrollar pelotas y paletas si puedo encontrar quién las hace mejor y decirle, vamos de la mano? Pongo mi marca, tú pones tu, ¿no? Llegamos a un acuerdo, ¿cuánto vale? Tanto.
Entonces, la razón para licenciar tu marca, cuando tienes una marca que tiene fuerza, Claro. que tiene reconocimiento, que ya sobresalió en el mercado y tiene ¿no? tiene un reconocimiento único, o sea, tiene algo que la diferencia del punto de venta, eso pues, es encontrar quien lo hace mejor para que también tu negocio sea mejor. Claro. Y pues tú te dediques a lo que mejor haces. Claro. Esa es la razón para licenciar. Porque yo compraría una licencia si yo soy un, no sé, productor de mochilas, para diferenciarme en el mercado. O sea, yo ya soy experto en mochilas y sé que tengo la mejor tecnología y que tengo todas las tendencias de moda para el Back to School de 2026 y lo estoy presentando desde el 2025 porque así se mueve el mercado. Claro. ¿Qué me va a diferenciar en el mercado o contra mis competidores que también saben cuáles son las tendencias de color, ¿no? A lo mejor yo puedo tener calidad y hay un millón de otras cosas que me pueden diferenciar, pero la marca es un camino más corto para poder tener esa diferenciación que además difícilmente alguien más lo va a traer en mi categoría, porque es un uso y costumbre de la industria tratar de no licenciar de más, por lo menos no en el mismo canal, en la misma categoría, con un perfil Y ahí similar. es donde incluso se le añaden valores como el reconocimiento de alguien, sí. La emoción. O sea, Ahí pues, es donde la vale mochila es emoción. emocionante y depende, ¿no? Sí, pero me emociona regresar a clase. Claro, porque, pero ahora si mi mochila es o sea, de mi mochila princesas. sí me emocionaba. O sea, yo sí me acuerdo que mi mochila era muy emocionante, pero porque estaba llena de cosas nuevas. Claro. O sea, hay muchas razones por las cuales, Claro. pero sí... O sea, sí, te puede emocionar lo que viene dentro de la mochila o te puede emocionar pero si en esa la época mochila. mi mochila hubiera sido de Snoopy, no duermo. O sea, Claro. duermo con la mochila abrazada, así, ¿sabes? O sea, al final... Le da un sí, valor emocional a las cosas, ¿no? Entonces, te da ese una es- identidad, le da un valor emocional, le da una identidad al que lo compra, te puede dar, o sea, te puede dar un derecho de pertenencia que estás buscando, Claro. ¿no? Como usuario, o sea, como audiencia. Entonces, tú como productor, ¿no? de estos elementos tienes que buscar cómo comunicarte cada vez mejor con el que adquiere tus productos. Claro. Y el licenciamiento de marcas es un vehículo justo para eso. Para eso. Acorta el camino. Claro. Ahora, en mi percepción, creo que el mundo de las licencias también ha evolucionado, por ejemplo, con pues, ahora lo que todos vemos en los influencers que se asocian con una empresa que fabrica X. Creo que lo más común hoy es también maquillaje, bebidas alcohólicas y este tipo de cuestiones. Y en el Inter, pues hay casos que funcionan y hay casos que no funcionan, ¿no? Y me pongo en los zapatos de quien produce tequila, de quien produce mochilas, de quien produce cualquier cosa, ¿no? Y tienes opción influencer 1, influencer 2, influencer 3 o pongamos la marca que sea, ¿no? ¿Cómo evalúas cuál realmente es el que te puede aportar valor? Porque entiendo que es una apuesta orientada, al final le cuentas el negocio, ¿no? Claro. Pongo la cara de tal persona y al final se va a convertir en venta más rápido o de mayor valor o participación de mercado, ¿no? Sí. Pero ¿cómo evalúas quién sí, quién no? Es multifactorial. La decisión que se toma para irte con una licencia u otra tiene que estar directamente relacionada con tu producto. O sea, tiene que haber un producto, hay una relación marca-producto que tiene que ser orgánica. O sea, no puedo tener una marca de bebés a la que le voy a poner un pomo de tequila porque va a haber cortocircuito. Claro. Igual seguro doy de qué hablar, pero no estoy muy segura de que vaya a vender. Entonces, primero es la relación marca-producto. ¿Qué congruencia hay entre ese creador de contenido, si es el caso, y el tipo de producto? O sea, si estás hablando de un bloguero de viajes y lo que estoy vendiendo es una maleta de mochilero, ya tienes una relación orgánica marca-producto. Entonces, esa es una de las principales, o de los principales factores que yo tomaría en cuenta. El siguiente factor que tomaría en cuenta es a quién se la voy a vender. Si yo sé que mi audiencia siempre han sido mujeres de 50 a 65 años y que usan marcas de lujo, está bien difícil que mi marca del bloguero de viajes de mochilero le vaya a hablar a esa audiencia. Entonces, lo cual tiene dos vías. O quiero ampliar mi mercado y por eso le voy a comprar esa licencia,
porque ya necesito diversificarme Sí. de las señoras de 40 a 65, 50, Claro. 65 que usan marcas de lujo, y me voy a diversificar porque necesito bajar costos de producción, cambiar materiales, ampliar mis mercados. Entonces, pero tengo que saber a quién y por qué. O sea, no es un No es un balazo disparo al al aire, aire. porque eso puedes pegarle, porque Claro. más de uno le ha pegado, pero se convierte en un riesgo más grande. Entonces, Sí, claro. si tú conjuntas esas dos, yo creo que vas más allá de la mitad del camino de hacia dónde lo quieres llevar. Y ahí entra también el si te alcanza o no te alcanza. Claro. Hay marcas que tienen un costo de oportunidad más alto y otras tienen un costo de oportunidad más bajo. Siempre digo que uno de los mitos más famosos del mundo del licenciamiento es que las licencias son carísimas. Ya. O sea, todo el mundo me dice, no, hombre, ¿qué licencia voy a agarrar? Es carísimo. ¿Según quién? ¿Para qué producto? ¿Y con qué retorno? ¿Para ¿no? qué canal? Claro. O para qué marca, ¿no? Todo es directamente proporcional. Si llegas mañana y me dices que quieres todas las playeras de todas las categorías, en todas las tallas, para todos los canales, pues sí, claro, es una licencia carísima. Pero pues porque quieres todo de todo. Claro. Entonces tu costo de oportunidad es enorme. Para el dueño de la marca, enorme. Sí. Entonces claro que te va a salir más cara, porque una vez que negocias una licencia, hay un punto base que no solo es la regalía, es el valor del contrato. Se usa mucho, en el modelo de negocio se usa mucho un concepto que es la garantía mínima. Okay. Esa garantía mínima es una negociación entre el propietario de la marca y el licenciatario, en donde le garantizas al dueño de la marca cuánto es lo mínimo que venderías. Ya. Eso hace que si mañana tú lo que querías era la licencia porque no vas a vender nada, pero se la querías quitar a tu competidor, por lo menos yo no perdí. Claro. Yo, dueño de la marca, no perdí. Si mañana te vuelves loco, se te inundó la fábrica, se hundió el barco viniendo de Taiwán, Claro. da igual, yo tengo garantizado un ingreso porque la marca es Claro, mía. que ahí está el costo de oportunidad, los riesgos al final de cuentas de la marca. Exactamente. Que nunca será directamente proporcional a lo Claro. que espero de negocio a cambio de. Entonces, eso es lo que tasa o no, qué tan cara es o no una licencia, pero es el costo de oportunidad y ese pues también es multifactorial y es directamente proporcional a lo que tú quieras explotar como licenciatario. Okay. Y cuando te refieres a costo de oportunidad desde la perspectiva de quien contrata una licencia, ¿cuál sería ese costo de oportunidad? Una marca u otra. Ok. O sea, al O final, el vender o no vender. vender o no, o sea, que la tenga tu competidor y te Claro. rebase y tú que pudiste haberla tenido, o la tiene tu competidor y se quede con esa cuota de mercado que tú pudiste Claro. haber tenido. O por quedarte con esta marca dejaste ir otra. Ya. Porque normalmente hay más de una marca en cada nicho. O sea, es muy común que haya, o sea, marcas preescolares. Hay varias. Sí, varios. Y hay marcas que son pues, para ¿no? niños de 0 a 4. Claro. Y hay otras que son de 4 a 6. Pero de 4 a 6 pues puede haber 4. Claro. Tú decides cuál quieres y también es un costo de oportunidad tuyo. Sí. Ahora, regresando un poquito a la pregunta original, de, bueno, ¿cómo ha crecido tu negocio? ¿Cómo ha sido el crecimiento de panadería en los últimos años? Bastante accidentado, pero, ¿Por qué? pero no me siento especial porque la pandemia nos llegó a todos. Sí. La verdad. El negocio de licenciamiento es un negocio, probablemente los negocios más nobles que conozco, porque siempre hay algún producto en desarrollo y siempre hay un reporte de alguna regalía que llega. O sea, la verdad es que durante la pandemia yo creo que fue uno de los aprendizajes más grandes que tuvimos. La vimos cerquitita más de una vez, muy cerquita la vimos más de una vez. O sea, ya nos poníamos metas de, si en la cuenta baja de tanto, pues ya nos vamos. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues te llevas tu iPad, tu Claro. silla, ¿no? Y nunca se rebasó esa cifra. Hacia abajo, evidentemente. Claro. Y la verdad es que siempre llegaba un reporte, siempre había un cliente que a él le había ido bien. ¿no? Sí. O sea, porque al final, pues estás es un negocio tan diverso que pues tengo lácteos, pero no sé, pero huevitos de chocolate, pero playeras, pero Sí, sí, sí. calcetines.
Y me Pero imagino que entre cobijas. más diversificado estés a nivel de productos, pues también hay menos riesgo. Como agente de licencias tienes que estar diversificado, porque o sea, no puedes, ahora sí que no puedes no estar diversificado porque estarías haciendo mal tu trabajo. O sea, depende del número de marcas que manejes, pero pues, las categorías tienen que estar cubiertas. Entonces, yo creo que por eso es un negocio muy noble, es un negocio muy complejo, porque al final no dejas de ser el intermediario siempre, ¿no? O sea, yo le tengo que responder y dar la cara al dueño de la marca y le tengo que responder y dar la cara al licenciatario. Entonces, al ser yo un intermediario y un puro y duro comercio, o sea, soy un comisionista mercantil. O sea, no soy ni dueño de la marca ni dueño del producto. Entonces yo tengo que ir mediando entre el cliente y el dueño de la marca. Claro. Entonces, pues muchas veces el cliente tiene razón y tengo que irme a pelear hasta morir, midiéndole, ¿no? mis alcances y escogiendo mis batallas. Y hay veces que el dueño de la marca es el que tiene la razón y pues me tengo que ir a agarrar del chongo con el cliente hasta que entienda que las cosas se hicieron mal, aunque me amenace con las otras 3 marcas que tiene conmigo, ¿sabes? Porque pues muchas veces estás con el líder de la industria y tiene más de una marca contigo. Entonces, es un negocio complejo, es una posición compleja, es una posición de servicio absoluto. Pues no hay nada, o sea, en panadería no hay nada más que gente que da servicio. Nada. O sea, nada es nada. O sea, no hay... No tengo tecnología, no la casa rentada, o sea, no tengo nada. Claro. Tengo pura gente. Y solo como para que nuestra audiencia también entienda qué tipo de servicios, o sea, son los que ofrecen en el día a día. A ver, los servicios que ofrecemos en una agencia de licenciamiento es desarrollo de estrategia de marca, el diagnóstico de las marcas para poder tener una estrategia comercial, la identificación de clientes puntuales y clientes potenciales para cada categoría y para cada marca, porque son diferentes. La negociación entre el cliente para su producto, para el canal de distribución que corresponde y la marca que mejor corresponde para este efecto. El cierre de esa negociación con la autorización del... O sea, ya habiendo convencido al dueño de la marca de que esa es la mejor opción, el proceso de contrato, desarrollo de producto, aprobaciones de arte, control de calidad, respaldo legal, apoyo y posicionamiento al retail. O sea, tenemos un área de retail, un área comercial, un área de desarrollo de producto y creativo. Tenemos un área financiera que es la que se encarga de dar seguimiento de los reportes de ventas, de la cobranza, de que estén todos los, que se cumplan con todos los requisitos de la ley, que de los impuestos, todos los requisitos que ponen, de que si tienen a todos sus empleados dados de alta. Yo creo que esos son principalmente, ¿no? Y el seguimiento puntual de todo esto hacia el cliente y hacia al dueño de la marca, a quien tengo que reportarle mes a mes sus ingresos y pues pagarle su lana. Sí. Ahora, ustedes son una empresa de servicios, tal cual como lo comentas, ¿no? Y justo en otras conversaciones, pues, hemos hablado que, bueno, a ver, o sea, una empresa que tiene fábricas, que tiene máquinas, pues las máquinas no tienen sentimientos, no tienen emociones, no tienen preocupaciones, no necesitan el aplauso o el reconocimiento, y las personas sí, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo le haces también para crecer una empresa de servicios donde al final, pues, el talento es el que, pues, muchas veces también hace la diferencia, ¿no? Pues sin el muchas veces, es siempre. Todas. En una empresa como Panadería y también como Arena, porque al final ambas empresas están cortadas por la misma tijera, lo único que vale es el talento, no hay fierros. Y sí, evidentemente hay días en donde las emociones ganan más y no necesariamente son positivas, y probablemente pues haya que partir caminos más de una vez, y a todos nos ha pasado. Pero también en eso somos muy privilegiados. Como negocio, es muy fácil ver la emoción del ejecutivo, ya sea comercial, ejecutivo de marca o de desarrollo creativo o incluso el financiero, de saber que se logró la meta porque vio el producto en punto de venta. La recompensa para nosotros es muy visible. Entonces, aunque sea un producto o un servicio, lo ves en la tele, lo ves anunciado, lo ves en un espectacular, o vas al súper y te lo encuentras. Y
hay esta emoción de pertenencia que además es legítima y real. O sea, es profunda y decir, oye, espérame, eso lo diseñé yo. Claro. Y eso lo vendí yo y eso se me ocurrió a mí. Claro. Esa pertenencia, esa identidad es poderosísima. Y es natural e inherente al modelo de negocio. Entonces, eso nos hace muy afortunados. La otra es, y lo digo con todo el orgullo, somos una empresa que tiene valores y bases muy profundas desde un inicio, desde cómo fue creada, Manuel, porque al final Panadería nace del cierre de la división de Televisa Consumer Products. Claro. Y el día que se cerró Televisa Consumer Products, ese día nace Panadería con los mismos 32 empleados, idénticos. O sea, no se quedó nadie atrás. Y en pandemia, por ejemplo, pues fue sentarnos y decir, empezamos a ver quién se tiene que ir y ni modo, porque no va a jalar, o sea, no hay forma de sobrevivir, o nos vamos todos a media jornada y no se va nadie. Nos vamos todos a media jornada, unánime. Entonces, creo que hay una base importante de que nos importa, o sea, que realmente sí nos importa, porque, y tampoco creo estar descubriendo el hilo negro ni estar echándome un rollo bíblico, si mi talento, o sea, Sí. si mi equity y mi patrimonio fuera una máquina, Claro. la cuidaría. Sí. Si mi patrimonio son coches, Los cuidas. los cuidas y les doy servicio y los sobas y le pules. O sea, el talento tienes que hacer lo mismo. O sea, hay que cuidarlo y hay que entenderlo. A veces es más complicado y pues muy probablemente te van a llegar a pedir cosas que no les puedes dar. Y cuando llegan y te piden algo que no puedes dar, pues será muy frustrante y tendremos que tener un diálogo y una negociación en la que alguien va a perder. Sí. Pero pues lo intentaremos de la mejor manera. Pero tienes que cuidar a la gente. No tengo nada más. O sea, yo no cuido a la gente y me quedo, ¿qué? O sea, Jessica, mi socia, Sí. mi hermano y yo. O sea, No, y al final también creo que ese cuidar se termina desarrollando en prácticas, en hábitos, en cultura, en acciones que hasta la misma... Exacto, en herramientas. Capacitación, en tratar de ser justo en las retribuciones que les das, en poner metas y alcances Claro. viables, ¿no? Metas irracionales que lo único que van a generar Claro, es frustración, estrés. sino cosas que son alcanzables y que si se alcanzan, pues hay una retribución directa para el que lo logró o el que ayudó a lograrlo. Y la otra es que una empresa de servicios como Panadería, y la verdad es que Teo Arena está cortada por la misma tijera. Si hay un engranaje que se rompe, Algo se echa a perder todo. Entonces, probablemente el área comercial es el frente de batalla, pero porque solo es la primera línea. Sí. Pero se me duerme finanzas y no cobro y dio igual lo que vendieron. Claro. O en el Inter, la gente que desarrolla producto hace una cosa espantosa y no se vende, pues dio igual lo que vendieron, lo que trate de cobrar, no voy a llegar. Claro. O sea, está perfectamente hilado, todo el modelo de negocio está hilado para que si llegamos, llegamos todos, y si no llegamos, la regamos todos, ¿sabes? O sea, no hay no puede haber y no debe haber un gran champion, ¿no? Y me imagino que también eso hace contrapesos internos, ¿no? Porque al final, entre el mismo equipo entiendo que pues señala o es notorio cuando algo no está bien en toda la cadena, ¿no? Sí, digo, no siempre, porque evidentemente hay rivalidades, también, obviamente estás tratando con gente y al ser personas hay egos, hay emociones, hay malos días, hay buenos días, pero creo que hay un entendimiento en general de hacia dónde vamos y cuál es la meta a la que tenemos que llegar todos. Entonces, por supuesto que no todo es miel sobre hojuelas, porque sería una gran mentira, pero sí creo que hay o sea, tratamos de tener herramientas de lenguaje común. Claro. Estamos siempre tratando de avanzar en talleres de empresa consciente, ¿no? con diferentes dinámicas, ¿no? que nos puedan dar, pues por lo menos las herramientas para, si te la quiero mentar, claro, porque te la voy a querer mentar, pues por lo menos me siento y digo, a ver, estoy enojada, esto me molestó y la verdad es que lo que quiero es mentarte la madre, pero por favor ayúdame a entender qué fue lo que pasó.
pues de entrada te vas a enojar la mitad, Claro. ¿no? Y yo ya me desahogué tantito, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámicas y de lenguaje, a ver, tienes derecho a estarte enojado, pero no tienes por qué insultar a nadie. O sea, trata de conllevar el enojo con una solución. Y pues si te afecta es tu problema. Sí. O sea, no es de, es que no, la bronca fue de él porque no entregó, claro. Se cayó y se rompió. Eso forma mucho a la gente y forma parte de una corresponsabilidad muy importante. Claro. Entonces, pues es el manejo de emociones, sí, pero también yo creo que es el manejo de prioridades y de lo que para todos es importante. Sí. Ahora, ¿cómo fue tu experiencia de pasar del mundo corporativo a la vida empresarial, ¿no? Porque creo que son dinámicas distintas. Pues al final del día... Ya no tengo a quién echarle la culpa. Exacto, ¿no? Al final todo depende de ti. Todo fue lo único que cambió, ¿no? La verdad. Okay. Ya no tengo a quién echarle la culpa y no tengo en quién recargarme. Okay. Todo lo demás es idéntico. A nivel de operación. Idéntico. ¿No? A nivel, o sea, si eres un empleado responsable, claro. Que me considero un empleado responsable, si le preguntan a alguien en Televisa probablemente diga que no, pero yo me considero un empleado responsable. Si eres un empleado responsable y te independizas mañana, lo que te va a faltar es el respaldo, para bien y para mal. Porque, pues, por un lado te dice qué hacer, claro. Te dice qué no hacer, que hay veces que no te va a caer en gracia, pero pues ya me dijo que no, y no te puedo subir el sueldo, y no te puedes ir a este viaje, y no nos alcanza para este proyecto, y la culpa siempre es de alguien más. Entonces eres mucho más empático y por lo menos te puedes sentar del mismo lado de, hijo, qué poca, ¿eh? Claro. Y a alguien le echas la culpa. Pero también no tienes la libertad de muchas cosas que podrías hacer estando fuera. Entonces, tienes el respaldo y eso es lo que pierdes. Porque pues de repente te quedas como sin paraguas, ¿no? Es como, ¿y ahora qué? Y hay que darle, y pues ahora toca demostrar de qué estás hecha, ¿no? Y depende de ti. Y depende de ti. Entonces, eso es lo que realmente cambia. Creo que yo tuve una gran escuela, independientemente de lo que implica estar en el mundo corporativo. Para mí, Grupo Televisa fue una gran escuela. Porque además era una división muy chica, o sea, era una división muy chiquita dentro de la empresa, muy ruidosa, porque aparecían las marcas de Televisa en lugares en los que nunca iba a estar la empresa. Entonces, como que, estaba en Walmart TV, una muñeca de RBD, ¿qué pasó? Entonces, teníamos esta como conversación paralela, incluso dentro de la empresa, que nos hizo muy relevantes cuando no éramos un negocio relevante para un monstruo como es Grupo Televisa. ¿En qué momento fue, digamos, ya entrando a panadería? Regresando a tu experiencia corporativa en Televisa, ¿en qué momento se convirtió en algo relevante? Decías, bueno, es que la unidad de negocios no era, digamos, relevante al inicio, pero después hubo un momento económicamente relevante nunca fue. O sea, nunca fue. Sí, no es el core business del negocio. ¿Cómo podía? O sea, yo podía matarme un año y le daba un día de todo el área comercial de Televisa. O sea, estás hablando de una empresa de medios, una empresa de medios impresionante. Sí, y nuevamente, para empezar, el core business no es ese. El core business es y además el medio. Las marcas que más fuerza tuvieron en su momento y que más avanzaron en el negocio eran marcas de terceros que tenían su canal de salida en contenidos de Televisa, pero no necesariamente propiedad de Televisa. Entonces, o sea, Nickelodeon, por ejemplo. Eran marcas muy poderosas que salían por el Canal 5, que yo representaba en productos de consumo, pero pues yo era un comisionista, o sea, un comisionista mercantil, como soy hoy, idéntico. Las marcas no eran del grupo. Entonces, la relevancia de la división, en mi opinión, cuando realmente se vuelve relevante es cuando demostramos que había un negocio más allá de la pantalla para un producto para un fenómeno y un producto tan mediático como RBD, que fue el primer producto con el que realmente se rompió una barrera importante de producto al retail y teníamos, no sé, probablemente 60 clientes, o sea, había más de 60 contratos activos
que iban de, olvídate. Y yo creo que incluso no solo a nivel en ese sentido, sino también a nivel de creación de marca, ¿no? Porque no es lo mismo Eso es lo que lo hizo relevante. agarro Nickelodeon o agarro cualquier personaje de Nickelodeon que ya es tengo relevante. una novela del Canal Exacto, 2. y la vuelvo relevante para el mundo de consumo. Aun cuando hay muchos socios involucrados, porque era un formato de Cris Morena que venía de Argentina, pero la fórmula de cómo se adaptó para México y cómo conectó con el público en México y en Estados Unidos hispano nos hizo relevantes en la conversación y en la creación de la marca. Exactamente. El negocio no necesariamente era, o sea, sí, por supuesto, tenía que ser rentable y me preguntaban, ¿no? Y me ponían presupuesto y me lo ponían de este lado. O sea, eso es inevitable, es la naturaleza de la bestia, pero la relevancia estaba mucho más allá del negocio como tal. Y lo mismo con el Chavo del Ocho. En el momento en el que lo que se busca es inmortalizar una de las marcas más importantes de la pantalla hispana, pues lo que vendiera o no vendiera daba igual. Sí. O sea, si McDonald's me pagó o no me pagó un dineral por ser la primera promoción después de un deal exclusivo de Disney con todo el mundo atrás para hacer la primera promoción en América Latina con una marca local, daba igual lo que pagaba. Sí. O sea, lo que importaba eran los Sí, es el valor estratégico. 10 millones de peluches que distribuyó. Claro. ¿Cuánto me pagó? Entonces, al final, esa relevancia se cobra a nivel equity de marca. Y eso es lo que realmente nos dio visibilidad. Y también eso es lo que nos dio la oportunidad en su momento de salir, porque cuando empieza la batalla de streaming para el grupo, pues evidentemente se tiene que concentrar en eso y tiene que ir hacia allá porque viene, ¿no? O sea, hay un shift en el mercado muy importante que no era la primera vez que lo vivía y tenía que concentrarse en el core. Y no éramos nosotros. Eso era clarísimo. Porque de hecho es más, cuando esto se presenta fue 2016 y para nosotros fue un año récord en ventas en 2016, pero la marca más relevante era Peppa Pig. Entonces, pues era de Iguan, una empresa allí en Londres, que ya después la compró Hasbro, lo que quieras, una empresa. Y éramos un comisionista mercantil. Entonces, cuando veías mi P&L, decías, sí está padrísimo lo que veo desde Peppa Pig, pero todo esto se va para allá. Claro. Entonces, no había mucho que defender. Entonces, cuando empieza esta redistribución de las prioridades de Televisa y esta crisis de alguna forma hacia adentro y empieza a haber reacomodos, hubo despidos, hubo recortes obviamente presupuestales y se empezaron a concentrar las inversiones, pues es cuando yo levanto la mano y digo, pues es que este negocio allá afuera sí funciona. Entonces, ¿por qué no mejor? Entonces vamos todos, ¿no? Lo que necesitaban eran cabezas. Entonces dije, pues en vez de darte 5, ¿no? Pues mejor te damos 32, ¿no? Y la verdad es que es Jessica, mi socia, la que me dice, estábamos Jessica, Alejandra, que era la cabeza de creativo en ese momento, Jessica, que hoy es la directora general de la empresa, y pues las tres sentadas así de... ¿Y ahora qué? Esto tiene muy mala pinta, ¿no? Y ella fue la que me dijo, ¿y si hacemos lo mismo pero allá afuera? Y yo dije, ¿segura? Y la verdad es que había muy pocas alternativas, porque nos hubiéramos, o sea, yo creo que la línea del final era clara. Entonces, pues fue un leap of faith de brínquenle y a ver dónde caemos. ¿Y qué aprendizajes te ha dejado hacerlo desde afuera versus hacerlo desde adentro? ¿No? Digo, más allá de lo que comentamos hace rato, de bueno, que las decisiones recaen en ti, que al final la operación es igual, pero me imagino que pues has tenido tal vez una perspectiva diferente de las cosas, de digamos, el cómo crecer el mismo negocio, ¿no? No es lo mismo crecer el negocio cuando tal vez es para alguien más, a cuando es para mí, entonces... No es lo mismo porque no vas a cualquier precio. Hay un jugador menos en la cancha y la verdad es que también es o sea, así como te protege, también muchas veces te dirige con intereses que no necesariamente serían los mejores intereses del área. Y el mejor ejemplo es el por qué nos fuimos. Porque al final los intereses de la corporación iban hacia otro lado. Y si nosotros nos quedábamos ahí, no teníamos oportunidad. O sea, nosotros nos teníamos que salir porque los intereses ya no nos iban a favorecer. Entonces, el hacerlo dentro o hacerlo fuera, lo que nos da es que nuestros intereses son los que rigen la toma de decisiones. Si me equivoco, me equivoqué, para bien o para mal, pero ya las decisiones se toman entre personas que estamos del mismo lado de la cancha. O sea, hoy las decisiones se toman entre 3 o 4 personas.
¿no? Que tienen pues, participación en la empresa, que tienen experiencia en la empresa, que tienen el mismo contexto y cuyos intereses son básicamente los mismos. Entonces, no tengo que negociar entre 4, ¿no? El dueño de la marca, el licenciatario, el propietario de la corporación a la que pertenezco, más aparte mis intereses o los de la gente que trabaja conmigo, que es mi único patrimonio para poder, ¿no? El talento. Entonces, nosotros marcamos las prioridades y eso cambia radicalmente la toma de decisiones. Claro. Con decisiones como las que se tomaron en su momento en la pandemia, mi Televisa no me hubiera dejado jamás, y con todo su derecho. Sí, sí. O sea, no era algo tan viable. Sí. Ahora, al final, en este caso, al hacerlo por fuera, pues también quedas descubierta por, digamos, el músculo mediático, que al final también es un valor que tenías antes. Bueno, Y que creo que es un valor importantísimo, ¿no? Claro. ¿Cómo le haces para...? Es lo que más miedo da. Exacto, ¿no? O sea, porque me imagino que en algún momento tuviste miedo de decir, híjole, pues ahora ya no tengo esta cobertura. No, yo juré que no me iban a contestar. Entonces, ¿cómo le haces para, me imagino, resaltar el valor de lo que sí te quedas haciendo, ¿no? O sea, porque me imagino que al no tener esta cobertura, pues tienes que destacar lo que ahora sí, digamos, haces. Al no tener esa cobertura, lo único que te queda es tu reputación. Eso es lo que realmente nos salvó. Porque muchas veces cuando trabajas en una corporación, y eso pasa muy seguido, y a todos nos ha pasado seguro, cuando trabajas en una corporación, de repente te mimetizas. Si son agresivos, si son no sé, excesivos, tolerantes, o sea, el adjetivo que sea. El adjetivo que quieras. Pero si tú logras como ejecutivo de la empresa o no, mantenerte firme en quién eres, pues si no te contestan, no te iban a contestar de todos modos. Y ahí sí más bien es al revés, te contestaban solo porque trabajabas en esa corporación. Pero si siempre fuiste la misma persona adentro y afuera, tu reputación es lo que realmente te va o no a abrir las puertas. Claro. La verdad es que sí es lo que más miedo da. O sea, ahí sí, no, te lo digo sin temor a equivocarme, yo creo que fue lo que más miedo me dio. Y lo hablé en sesiones de coaching más de una vez. Llevo 20 años siendo maca la de Televisa, mano. O sea, ¿cómo le voy a hacer para...? Y me imagino que de la mano viene también ciertos cuestionamientos hacia la identidad, ¿no? O sea, de ser maca de Televisa a ser maca, ¿no? Sí. O maca de panadería, sí, ¿no? Exacto, Entonces, de panaquén. O sea, exacto. Entonces, y además, el ADN de panadería y el mío propio, y te lo decíamos, al final yo me muevo por las emociones de las audiencias. Sí. Y hacia donde se mueven es hacia donde voy. Entonces, el ADN de panadería está muy clavado en contenido. O sea, sí hay un hilo conductor muy profundo de contenido. Entonces, el que de repente estuviera yo fuera de la empresa de medios que me dio todas las oportunidades de disfrutar, ¿y ahora qué hago? Entonces, sí afortunadamente logramos tener el respaldo de las marcas que representábamos en su momento, que además se iban a quedar sin respaldo y sin agente. Afortunadamente pudimos, ¿no?, coincidir en los beneficios que daban. Y la otra es que eventualmente me abrió la puerta TV Azteca, y me abrió la puerta Netflix, y me abrió la puerta creadores de contenido de YouTube. Entonces, de repente me vi con una alternativa que antes no tenía. Claro. Pero que me llevaba a esa columna vertebral que era el contenido. Entonces, sí, claro, muchas veces tuve este tema de identidad en donde iba yo entrando y así de, que no me vayan a ver, ¿por qué no me van a ver? O sea, claro. Tom, ¿qué pasó? No estoy haciendo nada malo, pero claro, como que algo no cuadraba, ¿no? Entonces me decía, y ahora manejo Netflix. No, pues, ¿qué? O sea, grítalo a los 4 vientos, ¿no? Ahora, ¿cómo das esta evolución de, híjole, paso de tener miedo o paso de tener, pues, cierta incertidumbre a nivel de identidad o cuestionar mi identidad a regresar a decir, claro, digamos, ahora sí digo Netflix en voz alta, ahora sí digo maca de panadería en voz alta, ¿no? Y me da además la libertad de poderlo hacer. Porque además, sigo teniendo una relación extraordinaria con Televisa y tenemos contenidos con Televisa y tengo contenidos con TV Azteca y tengo contenidos en Netflix y tengo contenidos en YouTube y tengo contenidos que no tienen pantalla o que no tienen plataforma y que estamos viendo para dónde. Entonces, esa libertad que me da el poder
decidir yo con quién quiero estar y con quién puedo estar porque le agrego valor y realmente hay una alternativa, pues es algo que hoy valoro muchísimo porque me da versatilidad. No tengo la seguridad del paraguas, pero tengo unas por otras. Claro. Entonces, sí cambia. Ahora, hace unos minutos conversábamos acerca de marcas icónicas como Chespirito, El Chavo del Ocho, acerca de RBD y decíamos, bueno, es que ellos, es impresionante el cómo conectaron con una audiencia a nivel emocional, a nivel de sentido de pertenencia, exactamente, ¿no? En tu opinión, ¿cuál fue, por ejemplo, el factor de clave de conexión, por ejemplo, de RBD? Híjole, fueron muchísimos. A mí es una marca que me voló la cabeza. Me apasiona muchísimo lo que se logró detrás, pero RBD marcó una generación. Esta es mi opinión muy personal, de médico de pueblo literal, pero siento que RBD marcó una generación que rompió muchas barreras. De venir de contenidos que llamábamos novelas infantojuveniles, a de pronto contar una historia que era cada vez más cercana. Con tonterías como fue la primera novela en la que se empezó a decir güey. Pero ese tipo de cosas, o sea, no le voy a dar más relevancia de la que tiene, pero ese tipo de cosas conectaba con le daba una cercanía adicional. Empatizaba. Rompía ciertas barreras de la pantalla que lo hacían sentir mucho más cercano y más real. La diversidad de historias, porque si te fijas, casi siempre había pues, un protagónico, 2. Aquí tenías 6. Tienes un alcance mucho mayor a la audiencia con quien pueden conectar. Yo creo que fue multifactorial y además hay una parte que para mí fue clave, que fue el cruce de la fantasía a la realidad. Y eso no es muy común. O por lo menos yo no tengo como ahorita tan cercano, no te podría dar 3 ejemplos de que haya sucedido lo mismo. Claro. Y, perdón que te interrumpa, sí. ¿Cómo se da este cruce a la realidad en el caso de RBD? En la música. En la música y el real RBD. O sea, tú podías ir al Auditorio Nacional y ver RBD cantar. ¿En qué otra novela fuiste a ver a quién cantar? Había un común denominador que se daba mucho en las novelas infantojuveniles antes de RBD, que eran las novelas de Rocío Campo, que eran extraordinarias, que fue de las primeras que tuvimos ciertos productos de consumo, y tenían finales en vivo. Pero al final estabas solo teniendo el último episodio. Ahí terminaba tu historia, ahí terminaba la fantasía, sí con un evento inolvidable, con una conexión extraordinaria, pero ahí moría. RBD empezó a tener una gira en la temporada 2, fueron 4. Entonces, tú tenías un círculo que se seguía cerrando y regresaban a la novela y te seguían contando una historia en la que Mia existía, o sea, Mia Colucci existía y tú la podías ver. Sí. Entonces, ese cruce de la pantalla, al menos yo, no tengo otro ejemplo que te pudiera dar y me parece que fue lo más poderoso que hicieron en su momento, porque se dio una cercanía completa. No había, o sea, ya no, o sea, la gente ya no podía distinguir entre fantasía y realidad. O sea, ya no sabían, aún cuando, me acuerdo mucho de este diálogo, porque aparte los novios estaban al revés, realmente, o sea, en el mundo real los novios estaban al revés, o sea, Dulce María y Anaí estaban al revés. Entonces, yo los veía en la pantalla y decía, qué fuerte que la gente la gente no estaba segura de cómo estaba este tema. Entonces, esas barreras, al romperlas, la conexión es infinitamente más poderosa. Ok. Ahora, es un caso bastante particular en la televisión, pero obviamente quien nos escucha, hay, me imagino, muchas personas que están buscando que sus marcas conecten con sus audiencias y creo que es bastante complejo y también es bastante multifactorial, pero en tu opinión, en tu experiencia, si yo tengo una marca y busco que conecte con mi audiencia, ¿qué es lo que yo tendría que estar buscando hacer? ¿Qué es lo que yo tendría que estar considerando para realmente buscar una conexión? Es la pregunta del millón. Sí, claro. Y la verdad es que si existiera una respuesta, probablemente yo estaría en Aruba, después de 30 años de prueba y error,
No hay una respuesta a esa pregunta de forma literal. No existe porque es multifactorial. Lo único que te puedo decir que han sido siempre factores comunes en todas las marcas que he tenido la oportunidad de manejar, de analizar, de representar, de competir, tratar de desarmar para ver por dónde salió el boleto premiado. Son muy pocos los factores que siempre son factores comunes. Uno es autenticidad y el otro es congruencia. Esos son los principales. Estas dos líneas, si yo soy el propietario de la marca, no puedo violar la autenticidad de mi marca. Lo que es y hacia donde lo quiero llevar es una línea, pero tiene dos vías. Lo que ve la audiencia en esa... ¿A qué audiencia le estoy hablando? Y lo que ve la audiencia en esa marca. Yo puedo querer, otra vez, lo que te decía, si yo quiero hablarle a una audiencia de 50-65, de lujo, pero mi marca no es de lujo, pues de entrada hay una incongruencia natural. Si yo quiero hacerla de lujo a fuerza, pero no hay una percepción de lujo, no lo voy a lograr. Entonces, el poder engranar de alguna manera la parte de autenticidad y congruencia, de hacia dónde va, y tener la humildad suficiente, porque también esa parte es bien importante. Yo creo que la arrogancia mata más marcas de lo que creemos, la verdad. Y marcas personales todas. Claro, y yo puedo creer que mi marca es de lujo, pero tal vez no te la van a comprar, te vas a frustrar toda tu vida, no te la van a comprar y no vas a llegar a ningún lado. Porque el mercado habla bien fuerte. O sea, el mercado es, como dicen en inglés, loud and clear. No le puedes forzar la venta de nada, porque van o sus emociones o su dinero de por medio, o las dos cosas juntas, que es incluso más poderosa. Entonces, si tú mientes o si tú estás forzando todo el tiempo la máquina, eventualmente te vas a equivocar. Entonces, siempre me preguntan si las marcas se pueden construir. Claro, se pueden moldear. O sea, una marca está hecha para ser moldeada. ¿Cómo se moldea? Escuchando a la audiencia. O sea, tienes que escuchar a quién se la vas a vender. Entonces, hoy en la mañana estuve en una plática muy divertida en la que les decía que mi trabajo es estar viendo para atrás todo el tiempo. Yo voy al cine, veo para atrás. Voy al teatro, veo para atrás. Voy al súper y lo que menos veo es el producto, veo a la gente. ¿Por qué? Porque esa es la información más valiosa de todas. ¿Qué mueve a la gente? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué reaccionaron de una u otra manera ante algo? Esa información es la más valiosa. Si no te fijas a quién le vas a vender y qué quiere el que le vas a vender, es difícil que logres venderle algo que sea valioso para esa persona. Incluso hasta qué emoción es la que provoca... Principalmente, qué emoción es la que provoca. Para poder satisfacer una necesidad, tiene que existir una emoción que lo impulse. Entonces, siempre he dicho, sobre todo en licencias, o sea, en la venta de una marca, o sea, a ver, hay un montón de satisfactores que si lo que necesitas es un jabón, muy probablemente lo compras ciegas, claro, porque tengo que lavar. Ahora, si lo que tengo que lavar es ropa, entonces ya voy a empezar a escoger, no, porque este me huele mejor, este es el que usaba mi mamá y a mí me da confianza porque yo sé que no daña la ropa. Me da nostalgia o me da... O no, me chocaba, me picaba la ropa cuando yo estaba con mamá, entonces, ¿no? Y ahora tengo el poder de decisión y yo voy a comprar el otro, justo el otro. Hay una emoción casi siempre por medio. Entonces, no, en el caso, siempre hay una emoción de por medio. ¿Cuál y por qué? Son miles. Sí, y es imposible identificarlas todas. Porque al final el mismo jabón a ti te provoca una emoción, a mí otra. Pero sí lo puedes moldear. ¿Cómo? Si yo te escucho, o sea, si yo escucho hacia dónde se está moviendo la gente, o sea, te voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan de una campaña de Nike de Ódiame Más? Ajá. Es el mejor ejemplo que te puedo dar. Entonces, Nike iba a vender de todos modos el jersey del América. De todos modos lo iba a vender. Claro. Y sabía que la mitad de la población lo odiaba. Sacó una campaña de Ódiame Más. A mí me pareció perfecta. Lloraba yo de la risa. ¿Por qué? Porque la gente sí le compró la playera. Y la gente de la América la compró 10 veces más orgulloso. Con orgullo y sí, claro. Entonces,
no importa qué emoción sea, tienes que saber qué venderle a la gente que lo están pidiendo. Eso es una clara escucha activa de las audiencias de Nike. Entonces, cuando eres tú el propietario de la marca, es muy fácil caer en la arrogancia de creer que tú sabes lo que la gente quiere y espera de ti. Puedes saber hacia dónde y tener más o menos una idea, porque pues, de alguna forma ya lo llevas haciendo y ya tienes algo que puedes ver. Pero si no los escuchas y si no es auténtica y no hay una congruencia entre lo que piden y lo que das a cambio, te vas a equivocar. Ya. Pues bien, Maca, ha sido un placer conversar contigo y estamos llegando ya al final de la conversación. Sin embargo, tenemos una sección que se llama Decisiones de Negocio. ¿Por qué? Porque creemos que estar frente a una empresa, pues en gran medida es tomar decisiones todos los días. Y muchas veces, pues con quien tomas decisiones es con la almohada, con la silla o con la computadora, porque tal vez pues tus familiares, tus personas cercanas no están en el mismo contexto. Entonces me gustaría plantearte una decisión de negocios que tomar con 2 opciones válidas y me gustaría que me dieras tu opción y por qué. ¿Va? Me parece muy bien. Imagínate que tienes un colaborador con el cual incluso empezaste panadería, ¿no? Y obviamente tú sabes de sus capacidades, pero llevas ya varios años donde te das cuenta que no dan resultados, ¿no? Ya has hablado en múltiples ocasiones y pues al final te tocan 2 opciones, ¿no? O das una última oportunidad, ¿sí? O dices hasta aquí. ¿Cómo tú tomas ese tipo de decisiones? Híjole, la verdad, me declaro en una de mis principales debilidades. ¿Por qué? Porque siempre me han dicho que me tarde más en contratar y menos en despedir. Okay. Y, o sea, lo dicen todos los libros de management del mundo. La verdad es que soy sí creyente de las segundas y terceras oportunidades. Y muchas veces ha sido un error. No siempre, afortunadamente no siempre, porque si no ya es la necia, ¿no? Que le sigo haciendo lo mismo. O sea, no siempre, pero tanto a Jessica como a Carlos, que es el director financiero, también socio como a mí, despedir a alguien sin haber agotado todas las posibilidades es muy complicado. Estamos tratando de aprender a que no suceda, a no llevarlo tan al último minuto, pero sí soy partidaria de las segundas oportunidades. Probablemente la tercera es un poco más exagerada, sobre todo si eres claro en la comunicación con el empleado. Entonces, y cuando las das... le dice a mi talón de Aquiles. Pues es que al final o sea, si fuera fácil... y si fuera un camino donde dices, este es el correcto y este es el incorrecto, pues luego no, y luego le trato de reacomodar. Exacto. Y pásate para esta área a ver cómo te va y sale peor. Bueno, regrésate para acá. Claro. Y la verdad es que y justo eso no te iba a preguntar. funciona. Y justo eso te iba a preguntar. O sea, das una segunda oportunidad, pero de la mano con algo. O sea, por ejemplo, das una segunda oportunidad con una lista de cosas de lo que tiene que suceder para que no haya una tercera. Sí. O das una segunda oportunidad reubicando a la persona. ¿Cómo das Doy una segunda o hasta tercera oportunidad. Reubicando, ya sea con una aclaración de metas, o sea, tratamos de ser lo más claros en el alcance de las metas y qué es lo que se espera de esa persona. Sobre todo porque pues probablemente no fui tan clara en algún momento y tomas la responsabilidad de que es un diálogo entre 2 personas y si no entendió, pues también muy probablemente yo no lo expliqué bien. Entonces, en mi defensa, podría decir que la primera oportunidad es como una aclaración de expectativas mutuas. O sea, al final es un diálogo de expectativas mutuas de qué no está funcionando y por qué, y tratar de llegar a un acuerdo. Si aún así no funciona, probablemente no está en el lugar adecuado para poder realmente sacar el mejor provecho de sus talentos y buscamos si hay otro
espacio dentro de la compañía o dentro de la organización donde pueda funcionar. Y ha funcionado, te digo, en mi defensa ha funcionado alguna vez, pero desafortunadamente en mi experiencia forzar demasiado la máquina no necesariamente es una buena idea. O sea, no lo practico, debería, pero sí creo que de los mejores consejos que hay en una situación como la que me planteas es aprender a tardarte más en contratar talento y despedir mucho más rápido porque no funciona. Sí. Porque hacerlo funcionar va a ser cada vez más difícil y más caro para ambos, sí. No nada más para la compañía. Esa curva de aprendizaje, claro. Se nos olvida, mi hermano que es el financiero se la pasa diciéndome, a ver, o sea, es que saca la cuenta de lo que cuesta, ¿no? La curva de aprendizaje. Y muchas veces en el día a día se te olvida que hay costos ocultos como empresario y como emprendedor. Hay costos ocultos que no tienes bien identificados y que como que los identificas solo en el sueldo y bueno, o sea, se va y su finiquito y tengo otro y viene alguien más, sí, y todo lo que invertiste en esos 3 meses de prueba o de contrato, o en esos 5 años de capacitación y de sabérsela toda. ¿Eso dónde está? Claro. ¿No? Hay muchos costos ocultos que no se nos pueden olvidar. Entonces, si ya sabes que hay algo que no está funcionando, tampoco está funcionando para la otra persona. O sea, no me parece que el separar caminos necesariamente sea voy a despedir a alguien. O sea, normalmente tampoco funciona para la otra persona. Entonces, sobre todo en una empresa de servicios como esta, si no va a estar jalando de aquí para allá, pero en el 99% de las ocasiones no está jalando de allá para acá. Sí, y decías, bueno, es que es bastante costoso mantener esa situación, a como también puede ser, digamos, el despido también puede ser costoso, pero también creo que el costo de mantener esa situación no solamente es el costo económico, es el costo de la cultura que creas con el equipo. Y si lo ves incluso hasta desde la perspectiva del colaborador, desde la perspectiva de la otra persona, pues también es el costo de vida que la persona está dejando ahí en una mala situación, ¿no? O sea, creo que para nadie es grato que estén detrás de ti, que están en situaciones incómodas. Entonces también creo que le estás haciendo un mal a la otra persona al tolerarlo, ¿no? Y al equipo. Exacto, se vuelve una dinámica. Exacto, o sea, bien dicen que el equipo es tan bueno como el que es más malo, ¿no? Entonces, si tú tienes a la persona más mala, pues bueno, ese es el nivel del equipo, ¿no? Entonces, pero también ahí es en donde, otra vez, en mi defensa, pues, tampoco se trata de tirar la toalla a la primera. Exacto. O sea, porque pues, todos tenemos malos días, malos ratos, malas temporadas, hay muchísimos factores que pueden influir en tu performance como empleado. Entonces, yo creo que también se vale sentarte y decir, a ver, ¿cómo ves? ¿Crees que sí va a jalar? Y vamos viendo. Necear es lo que ya no es buena idea. Totalmente. Pues nuevamente, Maca, ha sido un placer conversar contigo. Gracias, ha sido un gusto tenerte en CrecedorX. ¿Dónde podemos seguir tu crecimiento? ¿Redes sociales, sitios web? Macarroter, @ lo que quieras. Macarroter con @, todo, me llega y ahí estoy. Nuevamente, un placer, Maca, y nos vemos en el próximo episodio de CrecedorX.